Muy bien, ahora sí estamos grabando. Bueno, bienvenidos de vuelta, ¿sí? Pues ya estuvimos charlando antes de la grabación, pero a partir de acá es lo que va a ver la gente. Bueno, decía, el hecho de tener la posibilidad de hablar con el creador de la herramienta de Mail Conversio me da la cabida para tal vez pedir modificaciones que nos sirvan a nosotros, obviamente, que somos los consumidores de la herramienta. Y ese aspecto, una de las cosas que hoy vamos a solucionar utilizando la inteligencia artificial de ChatGPT, tal vez el día de mañana no necesitamos hacer lo que hoy vamos a hacer porque ya lo incorporan en la herramienta, ¿sí? Lo de mejorar aspectos de CSS, bien, ustedes conocen, que, dígase, la distancia de un cuadro con la imagen, el tamaño del texto, en fin, un montón de cosas que tal vez en algunos aspectos todavía no está tan funcional dentro. Bueno, por una cuestión de error de auxilio, hoy lo vamos a solucionar con ChatGPT. Tal vez en un futuro no muy lejano, esto ya esté incorporado dentro de la herramienta y ni siquiera tengamos que recurrir a lo que hoy vamos a ver en este taller. Pero como la idea es empezar a usar la herramienta desde el vamos, ¿sí? De hecho, yo no sé si se dieron cuenta los mails que estoy enviando, quien está en mi lista, yo le estoy metiendo GIF, le estoy metiendo imágenes por ahí con un tenor distinto que estoy utilizando la herramienta, ¿sí? Porque si no sería hipócrita de estar vendiendo algo que no uso, como bien nos enseñaron. Lo que es CRM, uso Mautic, me va muy bien, sobre todo porque me es práctico la disposición gráfica dentro de la herramienta, me es sencillo, digamos, cómo armar una campaña, una secuencia, decir, bueno, mandá este correo dentro de una hora, dentro de 2 días, ¿sí? Me es bastante sencillo. Una de las virtudes y ventajas que tiene esto de Mail Conversio es que alojás las imágenes fuera del mail, vamos a decirlo así, o sea, fuera de Mautic, de boletín, y al alojarlo fuera en un servidor externo, a los efectos del spam es considerado como un enlace, no como una imagen, ¿sí? Eso te favorece la lectura y la posible recepción en bandeja de entrada antes que caiga spam, ¿sí? No sé si me explico con la analogía que hice, pero el hecho de crear elementos HTML, que es justamente esto lo que hace Mail Conversio, es evitar el hecho de cargar elementos a el propio mail. Por lo tanto, termina siendo más liviano el mail, induce a que el análisis de spam no corra riesgo. Obviamente también tiene que ver qué es lo que decía en el texto, porque si pones palabra de ganar dinero en tu casa, todo esto sí, obvio que va a caer spam. Pero digo, el hecho de evitar esta posibilidad de caer spam por cargar imágenes fuera del mail es buenísimo. Nada, se los quería comentar a colación. Bueno, gente, ¿nos ponemos a trabajar? ¿O tiene alguna preguntita previa? Justo, Gustavo, no sé. Escuchen, lo siguiente. Lo que yo le voy a explicar ahora es cómo tomar un código, un elemento gráfico que genera Mail Conversio para adaptarlo gráficamente para que quede más lindo. ¿Sí? ¿Por qué más lindo? Porque tal vez lo que ustedes van a ver dentro de Mail Conversio les parece un poco ortodoxo, no es tan gráficamente wow, sí es funcional y eso es lo que buscamos, pero en un principio lo vamos a adaptar usando ChatGPT para que quede visualmente mejor y sobre todo, algo que estuvimos investigando ahí con Antonio, que sea responsivo tanto en celular como en computadora, porque en mi caso yo uso mucho la computadora, ustedes también, pero el 90% de las personas que le enviamos email lo abren en celular, ¿sí? Entonces, es regla que se vea bien allá. Si no probamos y no testeamos que se vea bien en celular, ni manden correo porque van a terminar dando vergüenza, ¿sí? Por mandar cosas feas. Entonces, este análisis que vamos a hacer ahora de los elementos gráficos, cómo adaptarlo para que se vean bien, bueno, tiene que ver con esto de que visualmente pretendemos algo que sea lindo, que se vea bien y sobre todo que sea responsivo, ¿sí? Bueno, yo voy a compartir la pantalla y les voy a ir explicando paso a paso cómo deberían entonces trabajar con Mail Conversio junto con ChatGPT, ¿sí? Muy bien, mientras nos vamos logueando, voy a compartir pantalla, ¿sí? Están viendo mi pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí, Acá estamos en Mail Conversio, están viendo por dentro. Supongo que alguno lo compraron y todavía no entró. Me juego, por ejemplo, Gustavo, que seguro no ha entrado. Pero no se preocupen, de hecho, lo bueno que ya lo tienen. Esto justamente hoy le decía a Justo, Stripo, por ejemplo, que es una herramienta que tiene funciones similares, contadores regresivos, un montón, tiene un costo mensual, el plan más chico de $15. O sea que imagínense que con 3 pagos mensual de Stripo ya con Mail Conversio ya pagaste de menos, ¿sí? Se lo tiro como dato nomás para que vean lo que vale un pago único de por vida. ¿Sí? Ok, estando dentro del dashboard de Mail Conversio, lo primero que van a ver acá es esto de crear campaña. Obviamente, ustedes si nunca hicieron nada, si tocan acá en todas las campañas, lo van a ver vacío, ¿sí? En mi caso yo ya estuve testeando, por eso ven que hay elementos creados. Por cierto, esto que ven acá de seleccionar el idioma fue un pedido mío, ¿sí? De que, porque muchas personas no les gusta usarlo en inglés, pueden ponerlo en español.
En mi caso lo voy a poner en inglés, por una cuestión de practicidad, pero sepan que lo pueden usar en español. Ah, y un detalle, en el caso de Antonio, ¿sí? Que Antonio compró la versión agencia y reseller, por ejemplo, él podría aclarar esto, de que aquellas personas que no tienen problemas en usar en inglés, ¿sí? Lo pueden poner en español, ¿sí? Por eso se los muestro a colación de que esto fue un pedido que le hice al dueño del producto, incluso antes de que arrancara el lanzamiento, pues yo lo estuve viendo y no decía nada. Vamos a arrancar una campaña, en este caso, no sé si algunos se dieron cuenta de ese ejemplo que yo mandé del tema de los gatos, ¿sí? El tema de los gatos, que es un nicho que estoy incursionando, el tema felino, de mascotas en realidad. Usé este blog, es un blog que al final promociona recetas para gatos, ¿sí? Si quieren comprarlo me dan una comisión. Y la cuestión es que hay una de las herramientas que tiene Mail Conversio que es para crear como un símil o una vista pequeña, un preview de lo que sería una publicación en un blog. Por cierto, las herramientas que ya vienen de fábrica, que es para generar un QR, un Google Maps, esto queda muy bueno, incorporar un Google Maps en un mail queda muy bien, contadores regresivos, bueno, tienen lo que serían cuestionarios, también el ranking a través de elementos, ¿viste? De la carita feliz, la carita triste, botones para, digamos, llamado a la acción. Pero acá, más abajo, fíjense, también pueden incorporar como lo que sería un preview de un post de Facebook, de Instagram, las barras de progreso, esto también está bueno cuando quieren completar los pasos. Ya completaste el 50% de registro, te falta o ya el 80% y así, eso queda muy bueno. Pero acá abajo tienen uno de los últimos, que es el de un post basado en una publicación en blog. Vamos a usarlo, le voy a mostrar qué es lo que hice, así avanzamos. Mientras está abriendo, quiero ver si ChatGPT ya abrió. Vamos a ponerle buenas tardes para que no se enoje, porque viste que hay que mimarlo. Como yo no tengo la versión paga, ahí está. Bueno, acá estamos en esto de crear un símil de un blog para poner en el mail. ¿Qué es lo que primero vamos a hacer? Vamos a asignar un nombre, ¿sí? Este es Share Zoom, vamos a ponerlo así, pero para que sepamos qué era esto. Me voy a copiar la URL, lo voy a pegar acá, donde dice blog, el link del blog, y también en la redirección. ¿Por qué? Porque si eventualmente alguna persona hace clic sobre esto, va directamente a ver va a caer hacia acá, hacia el blog. Entonces, fíjense lo importante de que venga también un link enmascarado, vamos a decirlo así, dentro de la publicación que vamos a pegar en el mail. Bueno, acá me está dando, digamos, un elemento gráfico que a mi gusto, a mí no me convence tanto, a mí me gusta más la imagen arriba y lo que sería título y descripción abajo. No sé qué opinan ustedes, si a usted le gusta así a la izquierda. Para mi gusto, la imagen arriba y el título es como también lo van a ver acá, en el blog. O sea, de que van a ver una imagen grande y después un texto. ¿Sí? Por eso, y esto es clave de respetar de alguna manera lo que va a ver el usuario después, para no cambiarlo. Y otra cuestión importante es que si ponemos la imagen a un costado, en celular se ve muy chiquitita. Entonces, por eso elegí esta variante de cambiarlo para que se vea mejor. Supongamos que esto es lo que vamos a necesitar. Podemos grabar, ¿sí? Grabar el elemento y ya me da el código, el famoso código, que al copiarlo, ya lo tengo en el mouse, es lo que vamos a utilizar. ¿Qué pasa? Vamos a hacer una cosa. Yo voy a abrir un mail ahora, voy a abrir un Gmail de prueba que utilizo cada tanto y van a ver cómo queda pegado así, al natural. ¿Ah? Lo quiero mostrar con Gmail porque muchos todavía no están preparados para usar autorrespondedor, entonces sepan que con Gmail se pueden enviar hasta 500 email por día. No lo sugiero por una cuestión de que es muy probable que caigas spam si el destinatario no te tiene agendado. ¿Sí? Eso es una discusión que he tenido con varios que decían, no, pero Gmail no tenés que pagar nada. Sí, perfecto, pero el hecho de que la mayoría de tus mails, tu trabajo caiga a spam no es productivo. ¿Sí? Entonces, digo, ¿podés usar Gmail para arrancar sin usar CRM? Sí, hasta 500 mail por día, pero no lo recomiendo por una cuestión de que la mayoría va a caer spam porque no te tiene agendado. Incluso podés usar, con Gmail podés usar email personalizado, o sea, lo que sería un dominio personalizado, pero prefiero toda la vida irme a CRM, dígase Mauti, dígase GetResponse, en fin, el que quieran usar, ¿sí? Bien, vamos a hacer una prueba, entonces vamos a crear un mail y voy a pegar, recuerden que yo tenía en este momento el código, lo copié, lo voy a pegar acá directamente. Y fíjense cómo me levanta lo que en Mail Conversio de alguna manera generamos. Este cuadrito, si ustedes hacen, le posicionan el cursor y le dan borrar, se lo saca. ¿Sí? Así que no es gran problema. Pero, digamos, no me gusta, quiero mejorarlo.
¿Ok? Cuestiones importantes. Uso esta herramienta de W3 School, que es para trabajar sobre HTML, para practicar, más que nada, sin tener que estar instalando nada, porque esto en la nube. Y les voy a enseñar entonces los trucos de lo que yo fui haciendo para llegar a que el email enviado quede de la siguiente manera. Miren, me lo dejé acá a mano. ¿Ves? Así fue el mail que, de hecho, fue un mail enviado con una tasa de apertura tasa de clics del 20%, ¿sí? Ahora ya le voy a mostrar en vivo la tasa para que vean, digamos, me gusta mostrar los números reales. Pero este mail que envié a una lista interesada en gatos, o sea, dueños de gato, tuvo una tasa de clic, este mail, por haber pegado así esto, de 20%. La verdad, una locura, no pensé, porque yo no superaba el 5 o el 6% de la tasa de clic. No confundamos tasa de apertura, ¿sí? Pero tasa de clic en este mail, que fíjense que es un mail súper sencillo, lo único que tiene de color es la imagen y el enlace hacia el blog, nada más. Bueno, me logré, como digo, tasa de clic del 20%. Muy bien. Para lograr esto, hice lo siguiente. Me pegué el código, que como yo les dije, lo tengo acá en el mouse, el código que me dio Mail Conversio, ¿sí? Fíjense que lo pegué ahí, le voy a dar ejecutar, y acá me muestra tal cual lo que vimos allá. ¿Sí? Voy a minimizar las caritas. Esto de la imagen, se lo enseño cómo sacar. Acá abajo, fíjense que al final tiene una imagen, ¿sí? Le sacan esta sección así, clac, borran y ya desapareció. Por si les interesa hacerlo de esa manera, no es gran problema. Otra cuestión importante también es trabajar el tamaño de la imagen. Por ejemplo, obvio, todo esto se lo pueden pedir directamente a ChatGPT, no quiero demorar en ello, pero por ejemplo, acá yo le voy a poner en vez de un 30, un 70, y fíjense cómo me varía el tamaño de la imagen, ¿sí? Siempre se van a dar cuenta dónde está ubicada la imagen, insisto, pueden ir pidiéndole directamente a ChatGPT que lo haga, pero lo que sí, vamos a tomar este concepto acá, que hice así de esa manera, modificando la imagen y el tamaño de la imagen, y me voy a copiar, síganme con esto, todo el código, ¿sí? Me voy a copiar todo el código, incluso la parte que dice el doctype HTML en la parte de arriba, y ahí me voy a ir a ChatGPT, vamos a decirlo así, te voy a compartir un código HTML, necesito que lo modifiques para poner la imagen sobre el título. Dos puntos, doy un salto de renglón con Shift más Enter, pego el código y vamos a darle el Enter, la entrada, a ver qué pasa. Ahí me está respondiendo mi amigo, ChatGPT. ¿Han usado ChatGPT para esto o no? No me subestimen, estoy escribiendo hasta libros con inteligencia artificial, ¿no? Vamos, Un montón. ese es mi pichón, vamos. Nada, pero bien, porque sé que Gustavo es muy buen productor de contenido, ¿no? Bueno, fíjense que ahí terminó el código, me da un par de indicaciones. Y lo que vamos a hacer es copiar el código y vamos a correrlo de vuelta, ¿sí? Yo tengo abiertas varias sesiones acá, son gratuitas estas. Después, en la descripción y primer comentario de este video les voy a dejar todos los enlaces, ¿sí? No se preocupen, pero no quiero perder tiempo en eso. Lo voy a pegar al código que me dio mi amigo ChatGPT, vamos a correrlo y fíjense lo que pasó. Digo, ahí está superpuesta, ¿sí? Bueno, entonces le podemos pedir que corrija, pero fíjense ya cómo cambió de esto a esto. Ahora vamos a seguir pidiéndole, vamos a decirle, adapta el código. Quedó superpuesto con la imagen. A veces te pide hasta disculpas, ¿viste? Cuando le erra. ¿Viste? 1000 disculpas por la confusión, te dice. Muy bien, vamos a esperar un poquitito y vamos a ver qué corrección le hizo. Bueno, y así, de esta manera, es que fui construyendo hasta que me gustó lo que hizo. Digo, bueno, listo, está como a mí me gusta. Ojo, ustedes les pueden pedir otro tipo de letra, otro tipo de colores, un montón de cosas, y él te lo va adaptando sobre el código. Cuanto más lo entrenes, ¿sí? Incluso sepan que ustedes pueden guardar este chat acá con un nombre y usen el mismo chat y le siguen pidiendo. ¿Por qué? Porque es como que lo vas entrenando a ChatGPT para que cada vez haga mejor las cosas, ¿sí? Entonces, usen el mismo chat, no vayan creando sesiones distintas. Usen el mismo y ahí le van pidiendo. Bueno, hazlo de nuevo porque está mal. Bueno, bien, y mientras lo dejo escribiendo ahí en nuestro ChatGPT, hazlo de nuevo porque está mal. Les quería mostrar entonces cómo quedó el mail que yo utilicé para enviarles a esta gente de la lista de las mascotas. Acá están viendo lo que es Stripo. Stripo es un editor de mail para hacer los mails mucho más lindo, desde la fuente, desde los aspectos gráficos. La diferencia con Mail Conversio es que esto se paga mensual. Mail Conversio se paga una sola vez, ¿sí? Yo lo vengo usando hace rato, pero quiero mostrarle cómo se trabaja con un correo y un código generado
allá en Mail Conversion. Acá estaba el de los gatos, ¿sí? Que se los voy a mostrar porque justamente se lo quiero mostrar en vivo. En un segundo. ¿Cómo se trabaja en Stripo? No es necesario que lo tengan porque ustedes pueden trabajar, como le dije, trabajar todo esto en Mail, ¿sí? Pero si quieren trabajar en un CRM, que es lo que recomiendo 100%, bueno, Stripo anda muy bien para hacer lo que sería la plantilla del mail, ¿sí? ¿Y qué haces luego? Lo exportás como HTML y lo pegás allá en Mautic. O sea, copias todo el código, como que fuera una página, y lo pegás en Mautic y te levanta el mail así tal cual lo están viendo ahora. ¿Ok? Acá, fíjense que tiene un bloquecito que dice HTML. ¿Lo están viendo? Yo lo voy a arrastrar, ¿sí? Fíjense que me dice soltar aquí. Y como yo tenía el código en el mouse, el código que ChatGPT en la primera instancia me corrigió, lo voy a pegar y fíjese que me levantó que si bien tiene el error, digamos que tiene superpuesto, ¿cómo lo ven en el mail? ¿Tá? Por eso la importancia de pasarlo primero por ir mejorándolo con ChatGPT para que me genere este resultado, ¿sí? Ustedes también pueden jugar con ponerme más distancia entre el marco y la imagen, en fin, eso se lo van pidiendo, si es que no se dan maña con CSS. Lo pueden hacer ustedes también, no hay problema. Lo que quería mostrar es esta cuestión importante de cómo trabajar un código, ¿sí? Para luego pegarlo en un mail que, desarrollado, digamos, ya escrito, lo único que hacen es exportar y te exporta todo el HTML, ¿sí? Se los muestro ahora. Por ejemplo, vamos a poner exportar. La versión que yo pago me permite hasta 50 exportaciones por mes, ¿sí? Voy a tocar acá, código HTML, copio el código, me voy también al elemento que utilizo para trabajar HTML, vamos a limpiar un poquito esto, para que quede limpio, ok. Pegamos, y fíjense cómo me levanta el símil del mail, ¿lo ven? Incluso, voy a minimizarlo acá un poquito, usted puede mover justamente para ver cómo se ve en 360, más o menos es el ancho de un celular. Este no lo miren porque todavía no lo trabajamos bien, que estamos haciendo en vivo, pero fíjense cómo se ve todo el mail y sobre todo esta parte de acá arriba que es la generada por Stripo. Vamos a probar otro elemento. No sé si quieren hacer preguntas, me van haciendo mientras yo abro otro elemento que voy a pegar también en un mail, ¿sí? ¿Me va? ¿Sí? Dime. Bueno, obviamente cuando tú ya tomaste el código que te entregó Mail Conversio y lo empezaste a trabajar, ya de ahí nada de lo que hiciste en Mail Conversio te sirve. O sea, ese código tendrás que guardarlo en algún lugar Claro. si lo quieres volver a reutilizar, en fin, hay que tener un repositorio propio para eso. En realidad, a ver, una vez generado el elemento, vos podés de acá copiar el código nuevamente, pero te lo trabajas el original, claro. O sea, lo que vos me decís, hay que guardarse el código trabajado, vamos a llamarlo así, ¿tá? Claro. No tienes como volver a traerlo para acá corregido, digamos. No tiene una forma de importar el código, pero sí está bien lo que decís, que uno se puede armar como un repositorio porque los podés guardar a estos códigos HTML como un TXT, ¿sí? No hay ningún problema. Sí, claro. Así que se puede armar carpetita y tener el código ahí y decir, bueno, tarjeta, no sé si trabajan con cliente, tarjeta de Sebastián, y entonces la tarjetita, la imagen, las URL, los dominios, bueno, en fin. Entonces van y buscan el código y lo pegan. Ojo, que una vez que ustedes generaron un mail en Mautic, en GetResponse, en Makeshift, donde sea, ya le queda como, llamémosle la plantilla, o sea, es clonar ese mail y adaptarlo, no tenés que volver a venir a hacer todo. Pero si lo quieren hacer de esa manera, bienvenido. Supongamos que voy a utilizar este es un GIF, ¿ah? Este es un GIF. Vamos a utilizar este GIF, le pongo utilizar el código, me vengo acá por las dudas, le voy a pegar acá a ver si me deja, le voy a pegar acá en Gmail, no me salía la palabra, fíjense cómo se ve perfecto, ¿tá? Un detalle, me quiero olvidar de esto, un detalle importantísimo de Gmail. Tengan presente que Gmail en celular, las fuentes de Chrome de Gmail no son las mismas que en computadora, no se ven de la misma manera. Generalmente en celular lo vas a ver con una Arial muy chiquita, ¿sí? Porque el mismo Gmail lo hace así de esa manera en celular. O sea que tengan presente que si van a enviar email desde Gmail a otro Gmail, es muy probable que toda esta configuración de HTML y todo que hagan no lleguen de la misma manera, que no se vean de la misma manera en celular que en computadora. Si hacen de Gmail a Gmail, si hacen de un CRM, sí, ahí llega de otra manera porque llega incorporado de alguna manera las fuentes, ¿sí? Pero si lo que es Gmail a Gmail, no te levanta las fuentes que uno le pone, no sé, Montserrat, no te muestra eso, sino te muestra el Arial, que es la estándar de Gmail en celular. Un paréntesis en la charla, pero
porque me maté casi una tarde probando y decía, claro, dije, si después me acordé que las fuentes en celular lo restringen para que no sean mail pesado en celular. ¿Ah? Nada, es una acotación. Bueno, acá está el código del bichito este que está bailando acá, el GIF. Vamos a trabajarlo, ¿sí? Vamos a trabajarlo de la misma forma que le mostré lo del gato acá en el mail este que estamos jugando. Acá voy a sacar este del gato que todavía no estaba bien, ¿sí? Vamos a incorporar de vuelta una HTML acá arriba, vamos a pegar el código, clac, y fíjense cómo me está levantando entonces el bichito bailando. Si, por ejemplo, queremos modificarle el tamaño y un montón de cosas, bueno, podemos trabajarlo acá, que le estuve mostrando, y lo vamos a ir a ChatGPT para que lo corrija, ¿sí? Más que nada le muestro lo de ChatGPT para quien no tiene ni idea de lo que es CSS, o sea, los estilos. Quien se da maña, eso lo podés solucionar. Lo de la imagencita acá abajo, como les dije, acá está esto, la última parte del código, se lo sacan, ¿sí? Y ya desaparece. Vamos a copiarlo entero el código tal como lo mostré, nos vamos a ChatGPT y le decimos, en el siguiente código, achica el tamaño de la imagen GIF. Vamos a ver qué hace, ¿sí? Pegamos el código y le damos. Mientras vamos a esperar que va a tomar un mate, me parece mi amigo ChatGPT. Eso es lo que digo, tienen que hablarle seguido porque si no, viste, se pone lento, ¿no? Vamos a esperar un poquitito. Mientras Chat termina el código, ya lo veía venir a buscar, les comento, hasta el viernes es el lanzamiento. En viernes 14, ¿sí? Viernes 14 estoy bien. Después ya termina el lanzamiento, no sé si van a meter pago mensual o van a meter subir precio. La verdad que no lo dijeron. Pero lo que sí les comento, digamos, hasta el viernes es el tiempo de lanzamiento. Por si, en el caso, bueno, de Antonio que tiene reseller, bueno, él puede hacer lanzamiento perpetuo, si quiere. Pero se los comento por las dudas. Vamos a esperar un poquitito acá porque está lento. Perdón que te interrumpa, yo no sé quién más compró Bundle de los que están acá. No, ninguno. Pero la verdad es que por si a alguien le sirve el comentario, yo lo compré y expresé mis razones a ti en su minuto y las comparto por si a alguien le interesa, porque es una herramienta que si bien no es la octava maravilla del mundo, ni mucho menos, sí es una herramienta que puede ser usada como lead magnet y es un lead magnet que puede tener muy buen valor para quien lo reciba y está bien apuntado digamos, en el nicho de vivir de Internet. Entonces, mirado desde ese punto de vista, si tú pensáis que con el valor del bundle, parte de los bonos de Mr. Business, estamos teniendo un lead magnet de calidad, un lead magnet funcional y útil sacamos la cuenta el otro día, $1.50 creo que era, me pareció que era una buena oportunidad de mirarlo así y de hacerlo. Claro, de hecho, es cierto lo que dice Antonio de que, porque él lo compró con esa intención, no con otra cuestión, pero darlo como un regalo, como un lead magnet, justamente, lo que te permite es nichear muy bien a gente interesada en el email marketing, y eso no es menor, ¿sí? De hecho, ahora en un ratito les voy a mostrar los bonos que voy a adicionar, que quienes compraron ya lo van a recibir. Agregué 3 bonos, ¿sí? Bonos no anunciados, conocen ese término, esos bonos no anunciados tienen que ver con email marketing, claramente, ¿sí? Porque, y justamente esto me lo enseñó otro mentor, que decía, siempre tratar que los bonos, escuchen se lo regalo, ¿no? Solucionen un problema que va a tener el comprador una vez que compró el producto. Porque si vos me vendés algo relacionado a email marketing y me está dando un bono que tiene que ver con Forex, y la verdad que no tiene mierda que ver, ¿está? Capaz que está bueno, porque es otra forma de ganar plata, pero no hace a la cuestión. Digo, el momento que armen bonos, sobre todo vos, Gustavo, que sos de crear cursos, Gustavo es un gran creador de cursos, ¿sí? Siempre te sugiero que los bonos tengan que ver con eso, que solucione un problema que se le va a presentar a la persona una vez que consume tu curso, tu entrenamiento, ¿sí? Es un tip ahí que tiro a la mesa. Bueno, gente, ahí... Dale, gracias. Dale. ChatGPT con un poco de lentitud, se puso, como dije, fue a tomar unos mates, me lo adaptó al GIF, ¿sí? Y fíjense que acá estaba el original y acá corría el nuevo y lo achicó, ¿sí? Es un detalle, es una boludez, digamos, pero quiero que entiendan cómo trabajar con ChatGPT y pedirle las modificaciones que ustedes quieran. Por ejemplo, decirle, cambiame el tipo de fuente de acá lo que dice test. En fin, eso sabrán ustedes, creatividad nada más. Pero sí apóyense en esta situación. Voy de vuelta con el proceso para que no se pierdan. Una vez que crearon el elemento, el mail conversio, copian el código, vienen a este editor HTML que yo les voy a pasar, es gratuito, está en la nube, pegan
Y el detalle importante, lo voy a refrescar acá, cuando traen desde Mail Conversio hacia la parte de HTML, esto, présteme mucha atención porque me costó darme cuenta al principio, solamente reemplazás la parte interna del body, no reemplaces la parte inicial y la final. ¿Estamos de acuerdo con eso? Se los aclaro porque si no, van a ser cagadas. Entonces, reemplazar la parte... Mantiene la estructura. Exactamente. ¿Sí? O sea, dentro del body pegan el código que les dio Mail Conversio, ¿sí? Acá, el que hice cualquier cosa. Voy a copiarlo de vuelta, de todo un poco ahí. A ver si me lo tomo bien. Sí, a ver. Claro, este es el original, ¿ven? Entonces, por eso les digo, copian el código de acá y reemplazan dentro de la herramienta de edición de HTML dentro del body, del cuerpo. Ahora, para utilizar ChatGPT, sí tienen que copiar todo, seleccionar todo, copiamos y nos vamos a ChatGPT y le decimos, adaptame este código con tal cosa, ¿sí? Por favor, no se olviden de esto porque si no, no les va a salir, ¿está? Porque a mí me pasó que no lo hacía de esta manera, porque yo le mandaba a ChatGPT directamente el código y lo hacía, pero en forma no del todo bien, ¿está? Una vez que utilizan ChatGPT, otra cuestión súper importante es la vista responsiva, que es lo que yo le decía del celular. Siempre verifiquen cómo se vería más o menos acá el tamaño, no sé si están viendo acá el resultado, 360 es el tamaño de que se pide para celulares, más o menos así. Si así se ve responsivo, listo, ya pueden usar este código directamente para pegarlo en un HTML, como les enseñé en Stripo, vieron los bloques, digamos que si están los bloques, el bloque de HTML en Stripo lo pueden usar, o bien directamente en un Gmail, ¿sí? Pueden pegar el código. ¿Estamos de acuerdo? Detalle no menor, y ahora viene el trucazo del siglo, porque si, miren lo que voy a borrar un poquito este mail que estamos inventando, vamos a borrarlo, vamos a hacer uno nuevo. Escuchen, vamos a hacer un nuevo mail y miren un detalle. ¿Recuerdan que a mi amigo ChatGPT le pedí que me reestructurara el GIF, este que se movía? Yo voy a copiar el código tal cual y fíjense lo que pasa, yo lo pego en el mail, me lo pone como un texto. Y yo, pero pucha, ¿qué pasó? ¿Por qué no me lo pegó como un elemento HTML que sí lo hace Mail Conversio? Bueno, justamente porque Mail Conversio tienen embebido, vamos a decirlo así, el código exacto como para pegarlo y que te lo levante. Cosa que si vos editas en ChatGPT, te lo pone como un texto, no te lo levanta al GIF este. Entonces, ¿cuál es el truco? Lo siguiente. Miren, préstame atención porque me costó un poquito descifrarlo, pero bueno. Bueno, vos, Antonio, ya lo viste lo que hice. Vamos a poner así, título, un enter, y acá vamos a poner cambiar. Es decir, ¿para qué? Bueno, porque van a ver. A este que dice título no le voy a hacer nada, al espacio tampoco, y a este que dice cambiar lo voy a subrayar con el mouse, botón derecho, y acá viene la magia. Inspeccionar. Y me muestra el conocido, la consola, el código, digamos, que está detrás, en este caso Gmail. Y vos sí, Seba, ¿qué estás haciendo? Bueno, ven que acá abajo dice cambiar. ¿Lo ven? Acá abajo, no sé si se ve eso. Botón derecho, síganme con el paso, ¿no? Editar como HTML. Pegamos el código que me preparó mi amigo ChatGPT, lo pego, toco afuera y fíjense lo que pasó. Ahora sí lo pegó y al GIF más chiquito. Para que voy a cerrar un poquito esto. Ahora sí. Sí, dime. Perdón, pero copiaste la estructura de nuevo. ¿No debería ser el puro div? No. Tenés que pegarlo de esa manera. Tenés que pegarlo con el doc HTML, si no, no te lo levanta. No que te el correo ya tiene su estructura. Bueno, pero ¿qué pasa? Como no te permite, y ahí viene la explicación de por qué hago esto. Ya hace un tiempo Gmail, y creo que, no sé si Hotmail y Outlook, todos sacaron la edición HTML de los correos. Viste que antes te aparecía acá abajo el cuadrito, y no está más. ¿Sí? Entonces tenés que tomar el código completo. Vieron que yo lo que tomé es el código completo, porque si yo tomaba el div no me lo levanta, lo pega, ¿está? Se puede hacer con div también. La mejor forma que a mí me resultó es con el código completo, y de hecho lo acabo de hacer en vivo, por eso lo levanta así. ¿Y qué van a hacer? Ahí después acá pueden redactar ¿cómo es? El mail. Fíjense que se va moviendo, esto lo redactan el mail. Vamos a enviarlo y van a ver cómo llega el correo, ¿sí? Recuerden más o menos los pasos que hice. Ahí me llegó el mail, fíjense, vamos a abrirlo, y ya me levanta el GIF. ¿Lo vieron? Esto fue de Gmail a Gmail, ¿sí? De Gmail a Gmail. Entonces, esa es la forma, como les dije, de pegar un código modificado, esto es lo importante, modificado en Gmail. En Stripo no hay problema porque tenés el bloque HTML, llegás y lo levanta tal cual, eso no es problema. El problema es Gmail o Hotmail o Yahoo, lo que sea. Para lograr esto con algo modificado tenés que hacer el proceso lo muestro de vuelta, ¿sí? Vamos de vuelta, vamos a hacer otro mail. Recuerden, ponemos una línea,
un espacio, cambiar, resaltamos, botón derecho, inspeccionar, buscamos acá, esperamos que nos muestre el cambiar acá abajo, ahí aparecen, ¿lo ven? ¿Sí? Botón derecho, editar como HTML, pegamos, le tengo que traer de vuelta el código, a ver si no lo rompe, copiamos, pegamos el código, tocamos afuera y otra vez me levanta el GIF, ¿sí? Esa es la forma entonces, el truco, llamémosle, para que en Gmail también entonces puedan utilizar los elementos de mail conversión adaptados con ChatGPT. ¿Qué les pareció? Técnicas hack que descubrí. Esa es la técnica que, por cierto, yo le voy a pedir al dueño del producto que no hayas que hacer todo esto, sino que el hecho de que vos dentro de Mail Conversio vos ya puedas en las campañas creadas o cuando la estás creando de cero, editar, no sé, padding, posición de la imagen, en fin, todos los aspectos CSS que querramos, bueno, nos vamos a evitar usar ChatGPT. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Por lo pronto, como todavía no está eso, yo quería enseñarle para que ya lo puedan usar funcional, ¿sí? Que les quede lindo los correos que vayan a enviar. Esa es la técnica que Rueda Auxilio descubrí de alguna manera como para que puedan utilizar ya hoy haciendo esto con ChatGPT, ¿sí? Quiero aprovechar la oportunidad, hago un paréntesis en la charla para mostrarles, por un lado, ya conocen esto de método inverso, ¿sí? Varios les gustó el nombre, ¿sí? Método inverso, ¿sí? Va a ser un entrenamiento en el cual voy a enseñar justamente cómo crear lista de clientes en WhatsApp y Telegram, sin invertir ni un centavo. ¿De qué manera? Utilizando tráfico orgánico, pero lo importante es cómo crear estas comunidades para aquellos que todavía no dominan el email marketing, cuando lo empiecen a dominar ya van a utilizar Mail Conversio, ¿sí? A full, pero no esperando esa situación, porque justamente me decían, yo todavía no tengo lista de correo. Bueno, empezar capturando contacto lead en WhatsApp y Telegram, ¿sí? Porque después lo podés invitar a que se suscriban a tu lista y ya los tenés ahí. Y los tenés por todos lados. Es lo que siempre le enseño a mis alumnos, el ecosistema, de tenerlo en mail, en Telegram, en WhatsApp. De algún lado que te lean, ya con eso sobre. Les voy a mostrar los nuevos bonos que tengo preparado para los compradores, que son, por un lado, más de 100 encabezados editables. Editables en el sentido de que van a tener como un PDF, creo que se los doy. Son 120, 110, no me acuerdo, encabezados para lo que sería el asunto del email, ¿tá? Incluso lo pueden usar para Facebook, Instagram, en fin. ¿Qué es la función? Llamar la atención. No nos olvidemos que podemos tener un mail espectacular por dentro, pero si no llamamos la atención, no hacen clic y no lo abren, ¿sí? Entonces, uno de los bonos es más de 100 encabezados editables según la temática que ustedes van a hablar en el cuerpo del mail, ¿sí? Ese es un bono que no había anunciado, va de regalo. 3 plantillas de venta para email, o sea, email, lo que sería un email adaptable, el texto, específicamente para venta, no para gracias por sumarte al Zoom, te espero en una hora, no, de venta, ¿sí? Son 3 plantillas que en algunas ocasiones ya las he utilizado y me han andado muy bien. Y por último, voy a correr las caritas acá, es un listado de palabras y frases para persuadir, o sea, palabras que tienen que usar ustedes en el cuerpo del mail, en sus anuncios, para que logren persuasión al lector. No nos olvidemos que la persona que está viendo un mail, la que está viendo un anuncio, justamente necesitas que entre en su inconsciente y que incluso actúe más por lo emocional que por la razón. Entonces, de esa manera, les voy a compartir un listado bastante grande de palabras y frases que pueden utilizar, adaptadas obviamente al contexto de lo que ustedes están enviando, ¿sí? ¿Estás viendo mi pantalla, no? Sí. Por las dudas, el mail que yo le decía, el del gato que mandé, tuvo una apertura de 250, envié 1151, lo abrieron 259 y Buena clics, tasa. Pero Buena mirá tasa. los clics, 54 sobre 259, 54 sobre 259, 20.8 tasa de clic. Bueno, eso, ¿no? Acá. Bueno. ¿Ah? Muy bueno.